Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3, donde nos pide escribir un programa que genere y muestre por pantalla un data frame con los datos de la siguiente tabla. Nuestra tabla va a tener 5 filas y 3 columnas. Y nos pide realizar estos 5 cálculos, o bueno, realizar estas 5 tareas en base a este data frame que vamos a crear. Así que inicialmente llamamos a las librerías Pandas y NumPy y luego creamos nuestro data frame. El data frame lo vamos a llamar DF ventas y le vamos a asignar las columnas mes, ventas, gastos, como nos pide, mes, ventas, gastos, y le vamos a asignar por fila los valores fijos que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos del ejemplo que nos da, tal cual, poblamos los meses, los números de venta, los números de gasto, y finalmente mostramos nuestro data frame cómo está quedando. Y si comparamos, lo único es que yo aquí hice una corrección porque aquí me dice que debo registrar marzo, sin embargo debe ser mayo, ¿no? Modificamos el valor por mayo. El ejercicio 3.1, bueno, finalmente ahí tenemos nuestro data frame creadito con la leve modificación del mes en la quinta fila con index 4. En el ejercicio 3.1 nos pide adicionar una nueva columna donde se calcule el costo de la venta, que sería el gasto dividido entre las ventas por 100. Realizamos este cálculo tal cual por columna. Columna DF ventas, llamamos a la columna gastos, dividido entre DF ventas, la columna ventas por 100. Este cálculo se lo asignamos a una nueva columna que va a tener de nombre costo ventas. Como no tenemos una columna con ese nombre, entonces la va a crear. Y finalmente mostramos DF ventas. Mostramos el data frame ventas, cómo va a quedar, y debería tener ahora una columna adicional, ¿no?, a esta. Verificamos el cálculo, la creación de la columna costo ventas, tal cual nos los han solicitado. El punto o el ejercicio 3.2 nos pide adicionar una columna. Una nueva columna dependiendo de la siguiente condición. La condición indica que si las ventas son mayor o igual a 30.000, entonces debe imprimir el valor meta superada, sino imprimir meta no superada. Es decir, nos están pidiendo una columna con datos tipo string. Para esto definimos una función, la función supera meta, que va a recibir como parámetro ventas. Va a recibir una lista de ventas que va a ser nuestra columna ventas del data frame que ya estuvimos trabajando. En el docstring registramos lo que se espera obtener de esta función, es decir, determinar si el monto de la venta superó la meta o no. Creamos un objeto tipo lista o una variable tipo lista más bien, que va a tener de nombre lresp. Aquí vamos a asignar los valores que nos piden dependiendo de la condición, dependiendo del valor de ventas. Creamos un for para pasar por cada uno de los valores de la lista hasta el tamaño de la lista ventas, que actualmente tiene 5 ítems. Luego realizamos la consulta, ¿no? Si el ítem
y de nuestra lista ventas supera, es mayor o igual a 30.000, entonces que adicione en LRESP el valor meta superada, sino el valor meta no superada. Y finalmente retorna la lista, retorna LRESP. Con eso terminamos la definición de nuestra función superameta. Ahora la llamamos para que realice el cálculo y cree la nueva columna. Llamamos nuestra columna ventas de nuestro data frame ventas y la transformamos a lista y la asignamos finalmente a nuestra variable L ventas. Enviamos nuestra variable N ventas con la función superameta y el resultado de superameta, que va a ser una lista, un objeto tipo lista, lo transformamos a series para asociarlo a la columna, a una nueva columna. Vamos a crear la columna con nombre meta. Tal cual les explicaba en costo ventas, como no existe la columna meta, también la va a crear. Finalmente mostramos nuestro data frame ventas, cómo va a quedar. Ahora continúa con sus 5 filas y ya tiene 5 columnas. Y verificamos el cálculo de meta no superada. Si vemos en la columna ventas, el único valor que es inferior a 30.000 es este, entonces sí es correcto que esté poblado con la columna meta con el valor meta no superada. El resto sí cumple con la condición, entonces meta superada, el valor es correcto. Realizamos el cálculo del punto 3.3 de la solicitud 3.3, donde nos pide adicionar una tercera columna. Esta tercera columna depende de la condición. Si el gasto es mayor que la venta, entonces calcula el sobregasto. También definimos una función. En esta función se va a llamar superagastos, que va a recibir dos listas, ¿no? Que van a ser nuestras dos columnas, la columna gastos y la columna ventas. Documentamos la función. La función superagastos determina si los gastos son superiores a las ventas realizadas. Creamos nuestra variable de respuesta, nuestra lista de respuestas. La vaciamos con esto. Y nuevamente creamos un forcito para pasar por cada uno de los valores de nuestra lista de gastos. Pudimos haber tomado también la lista de ventas porque tienen la misma cantidad de datos. Y realizamos la consulta, ¿no? Si gasto es mayor o igual a ventas, entonces adiciona a nuestra lista de respuestas el cálculo del sobregasto, que sería los gastos menos las ventas. Si no, adiciona el valor 0. Esto hasta completar la lectura de cada uno de los ítems de las listas. Y finalmente retorna nuestra lista de respuesta. Con esto finaliza la definición de nuestra función para realizar el cálculo del sobregasto. Ahora llamamos a la columna gastos, la transformamos en lista y la asociamos a una nueva variable de nombre L gastos. Lo mismo la columna ventas, transformada a listas, asociada a la variable L ventas. Enviamos nuestras listas L gastos y L ventas a la función superagastos. La transformamos a series, utilizamos la función series o el objeto tipo series de nuestra librería Pandas y la asociamos como una nueva columna o la asignamos como una nueva columna a nuestro data frame ventas con el nombre sobrecosto. Finalmente mostramos nuestro data frame ventas para ver el resultado y verificamos, ¿no? Nuestra nueva columna sobrecosto, donde nos dice
que el único sobrecosto fue en abril, donde sí los gastos superan a las ventas. 35.700 es mayor que 33.900 y la diferencia entre gastos y ventas es 1.800. En el resto de los meses no cumple con esa condición, por tanto se muestran los valores cero, no tuvieron sobrecosto. El punto de nuestro ejercicio 3, el punto 4, nos pide obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses son marzo, abril, mayo. Entonces realizamos el cálculo. Utilizamos, primeramente identificamos la sección que tenemos que realizar, la sección a calcular, que sería, como nos pide, que sería del data frame ventas. Seleccionamos las filas de la 2 a la 4, que serían estas, fila 2, fila 3, fila 4, la columna ventas. En este caso estaríamos tomando los valores de la fila 2, de la fila 3, de la fila 4 y utilizamos la función sum para realizar la sumatoria de esos 3 valores y asociarlo a la variable total trim. Finalmente mostramos el valor de la variable total trim con el siguiente texto, ¿no? El total de ventas de los últimos 3 meses es, y verificamos el cálculo, ¿no? Es 104.700, que es la sumatoria de estos 3 valores. El punto 5 de nuestro ejercicio 3 nos pide obtener el total de los gastos de febrero a abril, es decir, febrero, marzo a abril, el total de gastos, 2, 3. Entonces, un cálculo similar, simplemente tenemos que posicionarnos en la columna gastos y la fila de la 1 a la 3, ¿no? Febrero, marzo, abril. Tomamos esos 3 valores de la columna gastos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y lo sumamos y el cálculo se lo asociamos a la variable total calc, que va a ser lo que nosotros mostremos en pantalla, ¿no? El total de gastos de febrero a abril es 77.250.